Pues bienvenidos a un día más de Discipulado. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, un tema muy interesante, que por supuesto que viene en relación con la obra del Espíritu Santo que hemos estado estudiando estas últimas 9 semanas. Así que la doctrina del Espíritu Santo, todavía nos falta, vamos como que apenas, híjole, no, ni a la mitad, falta mucho. Fíjense, ya pasamos por la personalidad del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, la procesión del Espíritu Santo. Esto en cuanto a la procesión, para que no crea alguna otra palabra, es la procedencia del Espíritu Santo, ¿no? Ya lo estudiamos, aquí vimos la historia, la definición, estuvo muy interesante. Y luego vimos los tipos de ilustraciones del Espíritu Santo, de cómo lo ilustra la palabra de Dios, como un vestido, como paloma, como arras. Eso estuvo bien bonito, lo de las arras, me gustó mucho. Fuego, aceite, sello, sirviente, agua, viento. Y hoy vamos no, luego vimos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que lleva por título, si quieren anotarlo ahí en sus apuntes, que es la obra del Espíritu Santo en la revelación y en la inspiración. Hermanos y hermanas, este es un tema súper importante para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque, cambiar audio. Ay, Señor, ilumíname. Entonces, ahí está, bueno, les decía que es sumamente importante este tema de la obra del Espíritu Santo en la revelación y en la inspiración. Ese es un detalle que tenemos que entender muy profundamente los cristianos y aquellos que estén interesados seriamente en el estudio de la palabra de Dios, porque uh, hay una falta de comprensión real y seria sobre la revelación y sobre la inspiración de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra tanto en la revelación como en la inspiración. Y para esto vamos a ver las definiciones, ¿sí? Entonces, les voy a decir de lo que consta este tema y ya veremos mediante la ayuda del Espíritu Santo hasta dónde podemos llegar. Y es las definiciones número 1 que vamos a ver en este tema. Número 2, ¿quién es el autor de la revelación? ¿Ah? O sea, aquí hay un hueco muy grande, hermanos. Es más, entre muchos cristianos y Dios, donde tu oración no está llegando y donde tus palabras son huecas, porque la gente dice, es que Dios me reveló, es que tuve una revelación. Pues espérame, porque lo has estado diciendo, porque estás confundiendo los conceptos entre la revelación y la iluminación. Entonces hoy vamos a aprender a la luz de la palabra quién es el autor de la revelación, ¿verdad? Que en este caso y en toda la Biblia es el Espíritu Santo. Y vamos a ver los medios de revelación. Y ahí es donde viene la falta de comprensión, porque como en la Biblia vemos diferentes vehículos por medio de los cuales ha viajado la revelación que tenemos hoy en la palabra de Dios, pues se crea la confusión porque ciertamente el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ha sellado, nos hace entender partes de la Biblia que en algún momento no entendimos y a eso lo confundimos con revelación cuando se trató de una iluminación. Entonces, los medios de revelación también los vamos a ver durante pues este segmento de clase o clases que veremos
de la obra del Espíritu Santo en la revelación y la inspiración, también vamos a ver que Él es el autor de la inspiración, ¿sí? Y que de ahí, pues también se nos comparte esa posibilidad de nosotros ser iluminados, no inspirados. Ahora, tenemos que entender aquí que tú puedes ser inspirado por el Espíritu Santo, sí, pero no para dictar palabra de Dios. O sea, tú puedes ser inspirado por medio de la palabra de Dios para conducirte de determinada manera, pero no como para decir es que estoy inspirado. O sea, por ejemplo, uno tiene que estar inspirado en la palabra de Dios para poder dar esta clase, para poder predicar, para poder evangelizar, ¿sí? Y cuando ya lo estás haciendo, viene la iluminación del Espíritu Santo. Así que no hay que confundir entre estos tres conceptos que son la revelación, la inspiración y por último, la iluminación. ¿Estamos? Así que pues vamos a esperar que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿verdad? Para que podamos entender claramente estos conceptos. Así que vamos a comenzar con las definiciones, hermanos. Las definiciones. Y tenemos, número uno, la definición de revelación. Yo les quisiera pedir que pusieran atención a la definición. Y ahorita se las dicto. Miren, la revelación significa el descubrimiento de algo antes que era conocido. Es el descubrimiento de algo que antes era desconocido. Repito, revelación es el descubrimiento de algo que antes era desconocido. La revelación entonces, hermanos, se refiere al objeto, se refiere al qué. Y ahorita lo vamos a explicar un poco más profundo. Voy a pasar a la definición de inspiración. Inspiración, si quiere escucharlo y se lo voy a repetir 2 veces o 3 si es necesario. La inspiración es la supervisión y operación de Dios en los autores humanos, de tal modo que usando estos, sus facultades y personalidades propias, compusieron y redactaron sin error la revelación de Dios a los hombres en palabras de los autógrafos originales. Punto y aparte. La inspiración concierne al cómo. La revelación es el qué y la inspiración es el cómo. Y yo me atrevería a decir ahí que considero que la iluminación es el para qué, que tú se lo das y que Dios nos lo da de diferente manera a cada ser humano, que por eso nos hizo diferentes a todo ser humano, ¿no? No que tengamos una revelación personal o una inspiración personal. Tenemos que dividir que la inspiración, ¿verdad? Para dictar la palabra de Dios, por eso es bien interesante y léala ahí usted de frente, que es la inspiración, se los repito, fíjense bien. Y ahorita ya voy a ir parafraseando. Bueno, se las repito y después la parafraseamos para que lo tengan bien en su nota, porque esto, hermanos, es sumamente importante para la vida del creyente, para toda nuestra vida, hermanos. Fíjate, dice, la inspiración es la supervisión y operación de Dios en los autores humanos de tal modo que usando
estos, sus facultades y personalidades propias, compusieron y redactaron sin error la revelación de Dios a los hombres en palabras de los autógrafos originales. Entonces, la inspiración concierne al cómo. Ok. Ya las tenemos, ¿verdad? Las dos definiciones, revelación e inspiración. Muy bien. Aquí tenemos que a la revelación, ya me trabé, ¿verdad? No. ¿Sí me ven? No, ¿verdad? No. Pero ahí está. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Si no me ven, pues no se preocupen. Lo importante es que escuchemos los conceptos. Aquí se pone medio chiqueado aquí el asunto, pero bueno, vamos a ver. Entonces, la revelación, pues es sencillo. Por eso no puede haber otra revelación más que la que Dios ya dio. Ya se cerró la revelación. Ya fue. Y fue el descubrimiento de algo que antes era desconocido. Claro, porque fue revelado al pueblo de Dios desde, pues, desde el tiempo en que Dios empezó a comunicar con Adán y Eva. Nada más que Adán y Eva no dejaron un registro escrito como lo que ahora tenemos en nuestras manos, que es la Biblia. Pero en su momento, Dios, inspirando a Moisés, le dicta, que primero lo escribió Dios con su dedo. O sea, por eso esa es una pregunta muy interesante que ¿cuántas manos escribieron la palabra de Dios? Y por lo regular, pues se van de Moisés hasta Juan, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo, pero muchas personas pasan por alto que las primeras tablas las escribió Dios con su dedo. O sea, y las escribió en piedra. Acuérdense, piedra, porque ahí es donde está grabada la ley en nuestros corazones, porque los corazones de los seres humanos, antes de conocer y de ahora buscar la salvación y vida eterna y el perdón de nuestros pecados, era de piedra y se va suavizando, ¿verdad? Por un corazón de carne. Por eso las escribió en piedra, porque de ahí empezaban las ilustraciones, ¿no? Entonces, ya se dio la revelación, la revelación la dio Dios y se la inspiró, en este caso, a Moisés, para que él escribiera incluso hechos que Moisés no vivió, ¿verdad? Así que ahora, la inspiración es la supervisión, pues por supuesto que de quién. ¿Quién supervisa la revelación? Pues el que la dio, ¿no? Entonces, ¿quién va a supervisar la excavación de una tumba de un faraón? Pues el que lo descubrió, porque va a decir, aquí sí pícale, acá no pícale, esto está bien. Entonces aquí Dios supervisa y dirige en operación Dios a los autores humanos, que es ahí lo que tú debes de saber para cuando te confronte una persona y te diga, pues es que ¿cómo le voy a creer a un libro que fue escrito por los hombres? A ver, espérame, pues sí fue escrito porque fueron los escribas, fueron los escribientes, ¿no? Entonces, él supervisa la operación de estos autores humanos de tal modo que usando estos, ¿quiénes? Pues los escritores, sus facultades, porque pues, por eso Dios necesitó transformar primero a Pedro para que después Pedro, por su propia pluma, pudiera escribir dos cartas como las que ahora tenemos. Tú ves la escritura de Pedro y no tiene nada que ver cómo él vivía, que era una persona explosiva. Y después ves a Pedro hablándote de la manera en que te habla y que dice, perdón, pero pues es que ya saben cómo era el hermano Pablo, que no entendíamos, ¿no? ¿Qué le hubiera dicho en los tiempos de Jesús? Pedro a Pablo, oye, ponte a escribir, cuando Pablo era bien religioso, Pedro era bien religiosote, ¿no? ¿Ah? Cambió completamente. Bueno, así ya cambiado,
lo usó Dios, inspirándolo por medio del Espíritu Santo, para que dejara esas dos cartas, ¿verdad? Estamos hablando de la inspiración para escribir la escritura, no para otra cosa. Por eso debemos distinguir que hay revelación, pues sí, pues para que desarrolles un trabajo. Y esa revelación vino de ti, porque pues el Señor te dio ideas de acuerdo a tus dones. No estamos hablando de otra cosa que no sea la escritura, hermanos, porque es ahí donde la gente se confunde. No estamos hablando de inspiración para componer una canción, porque esa inspiración pudo venir de las aves, de animales en la vida salvaje, de un amanecer. Y bueno, pues atrás de todo eso, ¿quién está? Dios. Sí, pero no estamos hablando de eso. Entonces, Dios supervisa la operación de estos autores humanos para que usen sus facultades cuando escribieron los libros que hoy tenemos en la Biblia, ¿verdad? Sus facultades y personalidades propias, y compusieron y redactaron sin error. Ojo, no hay error en cada escritura. Pudieron haber faltas de ortografía, sí, tal vez, pero error en el fondo. A eso no hubo error, en la revelación de Dios. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que no haya, fíjense, es que, por favor, concéntrense y no me malinterpreten. No quiere decir, y ahorita lo van a entender, no quiere decir que no haya errores en la Biblia. Ojo, de parte de Dios no hay un solo error, hay errores del hombre que quedaron documentados en la Biblia. No me vas a decir que lo que hizo David con Urías y después con Betsabé fue lo mejor que se puede hacer en la vida. Bueno, ni en los tiempos de David, ni en estos tiempos, ni en los futuros va a ser correcto. Mandar matar a tu amigo y luego tener relaciones con su esposa no es correcto, pero está en la Biblia. Entonces, la Biblia tiene un error que puede cometer un ser humano, sí, pero la Biblia no tiene errores, porque eso fue para edificación. ¿Ah? Es el error de un ser humano que, por supuesto, se tuvo que escribir en el libro determinado donde se escribió esa historia, ¿verdad? En el libro de Ruth hay errores que cometieron las personas, pero eso no quiere decir que la Biblia sea errónea. ¿Sí me estoy explicando? Pongan un thumb, un dedito, púchenle ahí. Sí, sí, eso es. Cínico, ¿sí? ¿Sí se entiende, Esperanza? A los demás no los veo porque no tienen su cámara, pero no se preocupen. Ustedes, es claro, ¿no? Entonces, termino con el parafraseo de la inspiración. Compusieron y redactaron sin error la revelación de Dios a los hombres, pues a quienes, a ti, a mí y a los de su época. Por eso cuando estudiemos la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el tiempo, hermanos, ubicarnos en el momento. A ver, muchas personas dicen, es que Dios es un Dios, ¿cómo es un Dios misógino, asesino? Que es más, que por medio de sus profetas le mandaba a profetizar a su pueblo que se iban a comer a sus niños por la hambruna. Yo no sé, eso no lo puedes traer a la actualidad, porque, oye, ¿sabe qué? Es en serio que no como hace 4 días y estoy pensando muy seriamente comerme a mi bebé. O sea, espérate, o estás mal de la cabeza, porque, y mira, ya olvídate de que llega la gente a pedirte dinero y no quieren trabajar. No, mira, a ver, espera, lo que estás pensando es un absurdo, es una tontería. Vas a comer y ¿cómo crees que vas a comer a tu niño? Bueno, aquí en la Biblia tenemos esos ejemplos, hermanos, pues porque no había todo lo que hoy tenemos en cuanto a conocimientos
Y en cuanto al amor, a la, a la fraternalia que hay entre los seres humanos, ¿no? Si tú no entiendes eso, vas a tener muchos problemas en entender la palabra de Dios. Cuando tú vengas a la palabra de Dios, lo primero que tienes que traer en mente es que sucedió, para empezar, la historia de Jesús hace 2000 años. Si no te queda claro eso, vas a pasar muy malos momentos con la palabra de Dios. Y eso, por supuesto, que nos ayuda el poder del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto en otros episodios. Así que esa revelación de Dios se la da a los hombres en palabras de los autógrafos originales. Pues, ¿cuáles son esos? Pues los pergaminos originales. Hermanos, bueno, del Antiguo Testamento hay originales, se dice, pero no es como que el que haya escrito Isaías o el que escribió del puño de Oseas o del puño de Malaquías. No, pero se fueron encontrando todos estos rollos en cuevas para gloria de Dios, y que yo estoy seguro que hay muchísimos más documentos enterrados, porque no hay un método que hoy pueda detectar barro dentro del barro, o sea, ni papel, ¿no? Pero yo estoy seguro, y esto va a ser para honra y gloria de Dios, porque Dios no se va a quedar así. O sea, la apostasía y todo lo que está sucediendo, y que Dios no ha venido por su iglesia, es porque está dando tiempo para que cada vez más personas se conviertan y se glorifique Dios en el pecado de la humanidad. Por eso permitió Dios la maldad. Porque cuando es que la mayoría de las personas nos acercamos a Dios, pues cuando estamos en adversidad. Y muchas veces la adversidad ha venido a tu vida y a mi vida por nuestro pecado. Pocas veces viene porque eres un hijo bueno delante de Dios, y porque, pues además, ¿quién no peca? ¿Verdad? Es mentiroso aquel que dice que no peca, ¿no? Entonces, por eso existe el mal. Y como dice la escritura, cuando el ciego, ¿quién pecó? ¿El padre o la madre? Nadie. Nació así para que Dios se glorificara. Porque después de nuestro pecado viene cómo se glorifica a Dios en nuestras vidas, que dice, caramba, mira, ya pudo este muchacho, ya quiso. Y tú, pues al rato eres hasta la vergüenza de tu casa porque, no, ya te lavaron el cerebro, pero eres un hombre nuevo, una mujer nueva, porque tienes paz. ¿Lo vemos? Entonces, se la da a los hombres en palabras de los autógrafos originales. Ok. Les aviso, acaba de salir una Biblia. Lamentablemente me llegó antier, pero la regresé ayer porque vino rota en una parte, y se llama Biblia Patrística. Nos invitaron hace un par de semanas a la presentación en la Sociedad Bíblica Mexicana. Entonces, se llama Biblia Patrística. Híjole, se las recomiendo ampliamente, y quienes estén interesados en una muy buena versión, una muy buena traducción y versión de Biblia de estudio, esta es muy buena, muy buena. Así que se las recomiendo ampliamente. Biblia Patrística, con acento en la I, Patrística. Muy bien. Entonces, ya desglosamos las definiciones de revelación. A ver, hermano, hermana, pregunta retórica. Dime cuándo vas a tener tu revelación de palabra de Dios. O sea, ¿te das cuenta? O sea, Él ya escogió a los hombres a quienes había revelado. Y lo dije el domingo. Oye, hermano pastor, ¿y qué hay del libro de Enoc? ¿Qué hay del Evangelio de María Magdalena? ¿Qué hay de esto? Nada, no hay nada. Si quieres leerlo, es como leer, no sé, 100 años de soledad. O sea, es como leer, no sé, a Julio Verne. Ándale, pero no saques, no quieras traer el libro de Enoch a la luz de la palabra, porque es un libro de entretenimiento.
que sí, ciertamente se escribió un par de cientos de años antes de Cristo, sí. Y por supuesto que se escribieron miles de libros, documentos antes del nacimiento de Cristo. Pero eso no quiere decir que porque venga ahí lo relacionas con la Biblia. Al contrario, hechos históricos, hechos que estén documentados, se pueden iluminar, pero por medio de la Biblia, como son el código, el código de Hammurabi, todas las estelas que se han encontrado y que en Egipto, en Persia, en Babilonia, en Asiria, tienes mucha arqueología que da fe y testimonio de que el pueblo de Dios sí existió y que eran los hebreos. ¿Ah? Ese es diferente, que tú ilumines a las demás áreas, no que las demás áreas sean doctrina y que sean revelación. No, pues ¿cómo crees? ¿No? Muy bien. Cerramos esta primera parte de la obra del Espíritu Santo en la revelación y la inspiración, habiendo definido la revelación y la inspiración. Ok. Ahora, vamos a ver quién es el autor de la revelación. Bueno, pues lo tenemos clarísimo, ¿no? Déjenme ver si puedo arreglar mi cámara porque creo que se sigue viendo mal, ¿verdad? Muy bien, pues ahora sí, con internet propio, no del hurto. Ok, muy bien. A ver, entonces, pregunta de salvación. ¿Quién es el autor de la revelación? Enoch. No, ¿cómo crees? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a la Biblia, ahora sí, porque pues no puede haber un estudio bíblico si no hay Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Anótelo y yo le voy diciendo, porque como en la introducción ya nos llevamos la mitad de la clase, se los voy a ir recitando aquí. Dice, segunda de Pedro 1:21, dice, aquí, hermano, este versículo es la clave para que desaprendas que Dios me reveló. Y con mucho amor, hay que decírselo a las personas. No llegues con tu primo, con tu tía, con tu papá, y es que, no, eso lo aprendí y eso no es correcto. No, o sea, por eso hay que tener elementos y poco a poco vamos diciendo. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca, los dos nunca ya fueron de mi cosecha, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, y este verbo que viene ahí está en pasado, hermanitos, en pasado. Si Dios quisiera que hoy tuvieras tú una revelación divina, ese verbo, amado, amada, estaría ¿qué? En presente, claro, muy bien. Sino que los santos hombres de Dios, ¿cuáles santos de Dios? Pues los que existió en el pasado, como hoy hay santos y santas, claro, claro. ¿Quiénes? Pues los que somos apartados para las cosas del Señor, no los que están canonizados por la Iglesia Católica. No. Entonces, los santos, los hombres apartados para las cosas de Dios, hablaron en pasado, ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, trajeron la revelación de Dios siendo inspirados por el otro concepto, por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, vamos ahora, y ahí lo dejamos, es para que lo mastiquen, iba a decir para que lo mastiquemos, para que lo mastiquemos de verdad, para que le repase. Hay unos versículos hermosos que tienes que deshebrar, que tienes que aplicarles la exégesis, que dices, pues sí, ¿verdad? Está en pasado. Entonces, pero no veas la paja del ojo ajeno. No, ve la viga que está en el tuyo cuando tú en algún momento dado dices,
ay, es que siento como que Dios me reveló y me reveló en sueños o me reveló por medio de un hecho. No, espérame, lo que pasa es que Dios se está manifestando en la vida de un creyente que está yendo a pedir el favor divino. Pues por supuesto que se revela un milagro, se revela como cuando antes revelábamos un rollo de foto. Sí, pero eso no quiere decir que haya una revelación nueva. Entonces tendrías tú que tener muchas palabras, pues mejor dices, me iluminó, ¿no? Nada más. Entonces, no, es que reveló un sueño que yo estaba pidiendo, es mucho contexto. ¿Sabes qué? Te está iluminando el Señor. ¿Sí? Siguiente cita bíblica, Ezequiel 2:2. Ezequiel 2:2. Y está hablando el profeta Ezequiel. Y Ezequiel fue uno de esos santos de Dios de los cuales nos está hablando Pedro. Y dice Ezequiel 2:2. Y luego me habló. Ahí estás. Claro. No como ahora, es que me habló Dios y me dijo. Bueno, si te habló, es porque tú lo leíste en la palabra de Dios. Ahora, nos puede hablar Dios de diferentes maneras. Sí, ¿cómo? Pues leyendo diferentes traducciones. Oye, si quieres estar más cómodo en el entendimiento de la palabra de Dios, pues te lees una traducción de equivalencia dinámica, como lo hemos estudiado muchas veces. Lees una traducción palabra de Dios para todos y vas a entender versículos con cierta complejidad a la luz de, de un lenguaje más cotidiano al año 2024. Por eso las editoriales y los grandes traductores y los eruditos de la Biblia se preocupan en traernos, de verdad, hermanos, más allá del lucro, más allá de querer vender traducciones y traducciones, no lo hacen por amor, hermanos, de traernos traducciones que sean más dinámicas para entender un lenguaje pues, del año 2000, porque no hablamos como se hablaba en los años 20, mucho menos en los 800, mucho menos en el año 600, ¿no? Ok. Otra cita bíblica tenemos Miqueas 3:8, Miqueas 3:8, que dice, otra vez es el profeta hablando y dijo, mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Es una revelación que pone Dios lleno del Espíritu Santo, este varón, este santo, para llevar juicio a otras personas. ¿Sí? Y aquí abro un pequeño paréntesis. Esa pregunta y eso, yo me acuerdo cuando empecé a dar clases hace como 3 años allá en el instituto y en algún otro lugar también en el seminario, eh, alguien me confrontó porque me dijo que estaba yo juzgando a una persona y la verdad no tenía el conocimiento que ahora he adquirido producto de esos confrontamientos porque no me achico. Cuando alguien me dice algo o me exhibe, no me siento mal. Cuando alguien me rechaza, voy a la escritura y digo, Señor, pues, perdóname si cometí un error, pero no permitas que lo vuelva a cometer. Y yo dije que no estaba juzgando a una persona, pero hermanos, dentro del paréntesis es que juzgar es bueno. Ahí me van a querer apedrear, ¿eh? Ahí. ¡Bu, bu, bu! Espérame, pues, ¿cómo se divide una democracia en 3 poderes? Ejecutivo, legislativo, ¿y cuál? No juzgues. Pues entonces que desaparezca la Suprema Corte y que cada quien haga lo que quiera. Es que hay una desinformación, hermano. Hay que desaprender eso también. Padre de familia, madre soltera, joven que riges tu casa, tú eres el juez de tu casa. Lo que pasa es que han dejado de lado las obligaciones. Con que el mundo dice, pues tú quién eres para juzgar. Si estás juzgando a una persona que no te corresponde juzgar, pues sí estás actuando mal.
pero tu casa sí la juzgas. Ahí, cierro paréntesis. Ok, muy bien. Siguiente versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16. A ver, Nico, si ya llegó de su ronco pecho desde Toluca para que no se congele, guárdenos unos raspados para el sábado con tanto hielo que les ha caído por allá. Hechos 1:16, mi querido Nico. Hechos 1:16. Sí, señor. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Nicolás. Ahí estamos en que, pues bueno, David habló inspirado por el Espíritu Santo y Dios mandó una revelación que se habría de cumplir hasta después del nacimiento de Cristo, 33 años después. Y esta cita, hermanos, la tienes que concatenar, su concordancia. Anótenlo ahí al lado de sus Biblias para que eso después vayan. Y les recomiendo que lo vean en unas 2 o 3 traducciones, porque así a salto, así, luego, a tiro de piedra, no lo ves, sino que tienes que entender las palabras. Es muy interesante, es muy bonito. Y aquí Lucas se está refiriendo al Salmo 69, versículo 26. Ajá. Y Salmo 109, versículo 8. Ahí vas a ver, pero, o sea, no es así, no dice claramente, porque Judas va a traicionar a Jesús. No. Ahí vas a necesitar la iluminación, ¿verdad? Del Espíritu Santo que híjole, no, a ver, que no se confundan, que te inspire a entender, ¿ah? A entender la palabra de Dios. Es como cuando le dices, Señor, inspírame para hacer determinado trabajo. Sí, pero no para escribir la palabra de Dios. No para decir que Dios dijo. No, espérame. Eso pues es una blasfemia, ¿no? Y no me canso de decir, como cubrirse con la sangre de Cristo. También, sí. No paren en siempre, con mucho amor, enseñarle a la gente que no blasfeme con la sangre de Cristo. Muy bien. Siguiente punto que vamos a poder avanzar el día de hoy son entonces ahora los medios de revelación. ¿Sí? ¿Qué medios hay de revelación? Bueno, el Espíritu, se los voy a dar ahorita, son varios incisos, anótelos y después los vamos a ir desglosando para que si nos quedamos en alguno de ellos, ya avanzamos la semana que entra. Los medios de revelación que el Espíritu Santo usó, por favor, no tiene nada que ver que soñemos hoy con algo que Dios te quiere revelar. No, los sueños ya son otra cosa completamente. Que claro que tienes que tener una iluminación del Espíritu Santo de parte de Dios en un sueño y despiertas y dices, wow, esto es lo que yo creo que es correcto. ¿Por qué? Porque eso se tiene que revelar. Tu sueño está velado, tu sueño está como ese rollo, ¿verdad? De película que antes teníamos, ya sacaste la foto, ok, ahora tienes que revelarlo. ¿Y cómo lo vas a revelar? Pues antes se revelaba, no sé, con los químicos y con el haluro de plata y todas esas cosas. Ahora se revela en la palabra. Pues sí, ¿no? No en un sueño vas a decir, no, pues para que no tenga hambre ya mi familia, pues me como a mi nieto. Por supuesto que no, pero es que me lo dijo Dios, yo oí hablando una voz
audible que bajaba del cielo y cómete al Bobby y no vas a padecer hambre 3 años. ¿Cómo crees? O a la mamá del Bobby, ¿no? Digo, ¿no? Entonces, los medios de revelación que el Espíritu usó, inciso A, la palabra hablada. Anótalo. Inciso B, los sueños. Inciso C, visiones. Inciso D, la palabra escrita. Y E, por medio de Cristo. Y ahí le queda a usted espacio adelante. Póngale de una vez 2 puntos y seguido. Que fue todo lo recabado por los evangelistas. Dios usó al Espíritu Santo para que el medio de revelación de su obra fuera Cristo, porque Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Cristo es el Espíritu Santo también él en su forma, ¿verdad? Y que cuando dijo, es necesario que yo me vaya, pero no se preocupen, porque ha de descender. ¿Quién? Pues el que me está a mí mandando línea desde allá arriba. El Espíritu Santo se va a quedar aquí con ustedes, que va a ser el consolador. Así que vámonos ahora a desglosar cada uno de estos incisos. Entonces, como medio de revelación, tenemos la palabra hablada y ponga ahí este versículo, Éxodo 19:9, por favor. Éxodo 19:9. Si lo tienes ahí, mi querido Gabriel, te voy a agradecer mucho que nos lo compartas, por favor. Si puedes abrir el micrófono o no. Sí. Éxodo 19:9. Éxodo 19:9 dice así: Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo oiga y cuando yo hable contigo también crean en ti, siempre. Moisés declaró a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué entiendes, mi querido Gabriel? Que Dios habló a Moisés y Moisés tenía que decirle al pueblo lo que Dios le había dicho. Era un intercedor, porque no estaba la palabra como tal, ¿no? Entonces antes Dios usaba a ciertas personas para, se podría decir, para revelar cosas que ahora nosotros tenemos en la Biblia. Es eso. Muy bien. Y aquí cabe resaltar que 2 veces está pues implícito en esto que Jehová dijo, pues cuando dijo, pues es como en la creación. Si Dios dice, se hace. Y cuando Dios dice, Dios habla. Entonces, número 1, entonces Dios habló a Moisés, 2 puntos y seguido. Y después dice lo que le dijo a Moisés. A ver, Moisés, diles, he aquí que yo vengo en una nube espesa para que el pueblo oiga. ¿Te acuerdas cómo estaba el pueblo abajo? Y les daba miedo. Mientras yo hablo contigo. O sea, se oían los relámpagos, había esos truenos, temblores. Y bueno, pues Moisés estaba recibiendo palabra de Dios, no como la tenemos hoy, no, dicha. Y ahí es donde mucha gente saca de contexto que bueno, es que Dios me dijo, me habló, pero entonces esto va, acuérdense que la palabra no se contradice y no puede ser porque, acuérdense, en segunda de Pedro,
1:21 dijo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ya no se habla hoy siendo inspirado ni recibiendo revelación de parte de Dios. Ya no. Entonces, dijo a Moisés, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo, otra vez dice ahí, mientras yo hablo contigo. Y para que también te crean para siempre. Pues claro, porque si no, imagínate, se va Moisés al monte, se va arriba y pues bien salsa, ¿no? Se va el tiempo que se iba y luego baja y no, pues ¿saben qué? Que Dios me dijo esto y esta va a ser la ley y esto es lo que vamos a hacer. No, no, espera, o sea, ¿sabes qué, Moisés? Tú eres un manipulador. ¿Cómo crees? Entonces, Dios, que es sabio y conoce los corazones de piedra de los seres humanos, dijo, bueno, a ver, ok, voy a manifestarme para que ellos sí crean que estoy hablando contigo. Y por eso hoy día Dios permite los milagros de una manera muy diferente a cómo se producían los milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que se cierra el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con el libro de Apocalipsis, pues hoy, y no digo que no haya sucedido, porque mi esposa es testigo muy de oídas de una persona muy seria que lo presenció en la Sierra de Oaxaca de una persona que pues, ya la habían declarado muerta y pues que revivió, ¿no? Sí se puede. Pero pues tú no puedes ver a Benny Hinn o a Cash Luna o a Joel Austin pues, levantando un paralítico de nacimiento, ¿no? O dándole ojos a un ciego de nacimiento. No, no lo hemos visto nunca, nunca. Son vendehumos, ¿no? Entonces, vamos a ver el inciso B, que son los sueños, que Dios, el Espíritu Santo se reveló, ¿verdad? Se reveló por medio de sueños. Y muchos pasajes que tenemos en el Antiguo Testamento están llenos de sueños. ¿Qué me dicen de aquel sueño que tuvo Jacob, que vio una escalera cuya cima tocaba el cielo? Y muchos luego, no, pues es que yo me vi y me vi en mi funeral. Sí, pues fue un sueño, pero no tiene nada que ver con que Dios te haya hablado, ¿no? ¿Y qué vio Jacob? Fíjate, aquí porque aquí hay también un punto muy interesante. No, y es que estaba rodeado de ángeles y vi que a mi familia la cubrían los ángeles y que en ese trabajo que está pidiendo mi hija o en ese viaje que está haciendo mi familia, iban unos ángeles a su alrededor. Yo creo que no, hermana, porque usted está pensando como ángeles, como el angelito de la guarda y eso que ve usted en las estampitas religiosas. Porque si usted hubiera en su sueño visto un ángel, un verdadero querubín, un serafín, hermano, usted se despierta pensando que fue una pesadilla. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ¿no te acuerdas que tenían? eh, eh, ahorita lo vemos. Dice, Jacob tuvo un sueño que ve la escalera que sube y ángeles que subían y bajaban por ella, ¿no? Vamos a ver ahorita otro sueño y pasamos en otro momento. Ahorita vemos lo de los ángeles. El otro sueño es José, el esposo de María, cuando ve en sueños un ángel que viene a prevenirle, ¿no? ¿Sabes qué? Esto es lo que va a pasar. Otro sueño muy importante que tenemos en la escritura es cuando Samuel, de joven, se despierta todas las noches y Dios le está hablando, ¿verdad? Entonces, en los sueños, Dios se dio a conocer a quienes, a sus elegidos. ¿Ah? Y dejemos este asunto de los ángeles para otro momento, porque si no, ya no acabo con estos que me faltan. Me faltan dos y ya voy a acabar. Las visiones, inciso C. Inciso C. Isaías 6:1. Isaías 6:1. Y dice que
en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Vi yo al Señor. Ok, sí, muy bien. El Espíritu Santo se manifestó en visiones a las personas, pues, para revelar su palabra, ¿verdad? Entonces usted puede tener la visión que quiera, pero ya Dios se lo dio a sus santos y a sus santas. En este caso, a la gente que dejó el escrito ya, los originales manuscritos, y que tenemos ahora nosotros. Sí, puedes tener una visión, claro, claro, pero tienes tú que llevarla. Otra vez, es una película que sacas de la cámara. Ahora, ok, la voy a revelar al laboratorio que se llama Biblia, ahí, en los 66 libros. Y no le busques más, ahí se debe revelar. El problema es que luego el lenguaje que tiene la Biblia no lo entendemos. No quieras que se revele en uno de, por ejemplo, en el libro de Susana de Daniel, ¿no? O que tuve una visión y que por ahí alguien salga un abusado y que te diga, ah, es que eso, no inventes, soñaste de acuerdo a Beli el dragón. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia. Pues sí, pero en un libro que no es canónico. Es un libro apócrifo. Es un libro deuterocanónico del segundo canon. ¿No? Todo lo que pasa con lo de Enoch, reitero, ¿no? No, tiene que estar en este canon, en estos 66 libros, ¿verdad? Y para eso hay que hacer estudios formales, ¿no? Entonces, en visiones, pues ahí lo tienes, que Dios permitía que tuvieran visiones donde lo ve sentado en un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo y bueno, todo lo demás que sucedió ahí, ¿no? Déjenme, vamos ahí a Isaías 1, ¿les parece? Para no quedarnos con las ganas, para no quedarme yo con las ganas, ¿no? Isaías 6:1. Fíjense, aquí está lo de los ángeles que les comentaba. No, es que, o la gente, oye, es que yo veo, yo tengo ese poder de discernimiento, espíritus, y veo, y veo tus ángeles. No, pues espérame. Dice, por encima de él, en el versículo 2, en el capítulo 6 de Isaías, fíjate que había, serafines. Y aquí ya, a ver, si no sales corriendo, uno tenía 6 alas, 6 alas. Ya para empezar, eso no concuerda con lo que nos ha mostrado el renacentismo. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pieles y con 2 volaban. ¿Eh? Ya para ahí. Y luego he visto angelitos en algunas obras religiosas que hasta les ponen ahí su pajarito, ¿no? De que son angelitos niños, ¿no? Pues cálmate, pues, si los ángeles son asexuales, ¿no? Ok, muy bien. Vamos al siguiente inciso, que es la palabra escrita, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es autor de la revelación y usó la palabra escrita. Juan 14:26. Juan 14:26. Y dice la escritura. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mí, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, ¿por qué en la palabra escrita? Pues porque esto que dijo Jesús se escribió. Y ahí se está autorrevelando el Espíritu Santo por medio de la palabra, por medio de las palabras de Jesús, porque esto lo está diciendo Cristo. Por eso todo lo recabado por los evangelistas es un medio de Cristo, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, se va a recordar todo. ¿Por qué? Porque va a quedar escrito en la palabra, para que ahora sí nadie le cambie.
¿sí? Y sea anatema, si aquel que viene, que dice que recibe palabra de un ángel, anatema, anatema, ¿sí? Y luego, por último, tenemos la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Y dice, primera carta a los Corintios 2:13, lo cual también hablamos, ahí lo tienes, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, sino con las que enseña, con las palabras, con la escritura. Por eso la palabra es útil, es suficiente para enseñar, para redarguir, para transformación del alma, para salvación y vida eterna. Entonces, ¿hablamos de qué? Pues no con palabras, no con lo que la mayoría de las personas hoy aprenden, pues según a ser cristianos. Y esto es que sale de un púlpito. Eso del púlpito lo tienes que buscar. Por eso el cristiano no debe ser como los católicos, que nomás van, les dan su hojita y vámonos. No, el cristiano tiene que llevar su cuaderno, llevar su Biblia, para después, en algún momento que tenga su estudio, como los bereanos, ponerse a estudiar si lo que el pastor dijo está correcto o no. Y si no está correcto, va y se lo dice, oiga, yo creo que esto no está bien, así, así, así. Y es ahí donde nos tunde luego el Señor. Por eso tenemos que hacer un doble check, ¿no? Entonces, de hecho, fíjense que de donde estoy sacando estos estudios, miren, por ejemplo, aquí, en el inciso de los medios de revelación, en los sueños, me daba una cita en Génesis. No está. No está, está como que hubo ahí un error de impresión. Entonces apelas a que hay un error de impresión, no hay un error en la Biblia, porque este manual dice que hay un error, ya se equivocó la Biblia, pues ¿cómo crees? Sería una insensatez. Mucha gente piensa así de insensatamente, ¿no? Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 2:13, lo cual también hablamos. Y no lo hablamos con palabras enseñadas, sino por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con la palabra escrita, acomodando lo espiritual. Esto es maravilloso. Y después nos dice, pues quienes no entienden, pues no entienden los naturales, allá adelante en la primera de la carta a los Corintios. Entonces, nos enseña con la palabra de Dios, escrita, acomodando, fíjate, esto me encanta, lo espiritual a lo espiritual, ¿no? No lo carnal, en el lado positivo, en el sentido positivo, porque carnal es tu sueño, ¿ah? Carnal es tu visión, no que sea mala, ¿eh? Carnal es tu palabra hablada. No, o sea, tú estás hablando palabra de Dios, tú estás profetizando, ¿verdad? Porque ya estás siendo heraldo de algo que ya está escrito. Y profetizar es eso, compartirlo. ¿Ah? Y todos nos convertimos en unos apóstolos. ¿Ah? Somos apóstolos, somos esos heraldos. Y por eso muchos se escudan en eso y dicen, no, yo soy apóstol porque yo comparto el evangelio. Sí, pero pues entonces no les haga que le besen el anillo y que le pongan ese cargo extra de apóstol, ¿no? Pues hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy, hermanos, hermanas. Espero que haya sido de interés para ustedes, espero que lo hayan entendido, que además su corazón sea lleno del Espíritu Santo para que les dé mucha luz en su vida, en sus caminos. Y vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por este estudio, te damos gracias por este momento íntimo que nos permitiste estar conectados aquí, a los que estamos en el Zoom y a los que más adelante lo verán a través del YouTube. Te ruego, Señor, que nos lleves en bien, que permitas que nuestro día sea de edificación, que no permitas que nuestro pie caiga en resbaladero, para que podamos continuar en todas las actividades que sean para honra y gloria tuya. Porque buscamos primero tu reino, tu justicia, y ahora, Señor, danos la añadidura. Descansamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, nos vemos la semana que entra. Que Dios los bendiga.
Muchas gracias. Los abrazo y que pasen un excelente martes. Bendiciones. Shalom.